Amén. Así que vamos a regar un tema hoy. Voy a regar este tema que lo considero muy importante. ¿Por qué es muy importante este tema? Ya lo he hablado aquí, pero hay que regar, hermano, hay que regar. ¿Por qué considero importante? Bueno, porque hay algunas personas nuevas que se agregaron a la iglesia. Son ahora miembros nuevos bautizados, pues, y por razones de que están un poco lejos de acá de la iglesia, pues ellos no pueden venir con la afluencia que usted y yo venimos, porque reconocemos que viven bastante lejos. Y así que yo le pido a todos los hermanos que tengan unidad vehicular, que tengan su moto, que lo pongan a la orden para ir a buscar a estos hermanos que viven en Milán. Más que todos los domingos. Yo estoy consciente que entre semanas es un poco difícil de noche, ¿no? Pero los domingos sí necesito varios hermanos que estén disponibles sus motos, que pastor, hoy estoy listo para ir a buscar buscarlos y llevarlos a los hermanos de Milán. Amén. Amén. Entonces quiero que para el próximo domingo no tengo que decir, uno de los vehículos, hermano que tenga vehículo tiene que acercarme, pastor, yo me quiero ganar la bendición de llevar y traer a los hermanos de Milán. Amén. Amén. Y entonces yo voy a estar diciéndole, hermanos, hermano Jorge, hermana Marlene, los vamos a buscar el domingo, los vamos a buscar y los vamos a llevar. Le damos gracias a Dios porque el hermano, pues, Dios lo tocó y los trajo hoy y los va a llevar también, ¿verdad? Amén. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Entonces, hemos hablado de este tema, pero es muy importante volver a hablar porque hay que regar esta semilla. Vamos a buscar rápidamente Lucas capítulo 10, verso 20. Lucas capítulo 10, verso 20. Leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero decirle que Dios se está moviendo ya en esta iglesia con milagros, porque es que la Biblia dice que Jesucristo enseñaba, predicaba y luego hacía milagros. Eso es lo mismo, enseñaba. Predicar es repetir lo que enseñaba. Enseñaba, repetía y luego venían los milagros. ¿Qué hemos hecho en la iglesia en estos años? Hemos sembrado la palabra, la hemos regado y ahora ¿qué falta? El movimiento de los milagros. Y eso es lo que Dios está haciendo ya se está moviendo porque es así como Dios actúa. Lucas capítulo 10, verso 20, leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias que salgamos de este lugar edificados. Los hermanos que vamos a presentar al final, quiero que vayan pensando en un corto testimonio, pequeñito, 1 o 2 minutos, por lo menos tiene que presentarse, decir su nombre, dónde vive y cómo ha sido la experiencia de estar ahora en la iglesia, ahora que son miembros bautizados. O sea, dice, bueno hermano, yo tuve tanto tiempo sin bautizarme, pero el Señor me tocó, la iglesia fue, oí unas palabras y bueno, lo que el Señor le ponga a usted, pero lo importante es que diga su nombre, dónde vive y la responsabilidad que ahora a usted le toca como miembro activo en la iglesia, ¿verdad? Eso cuando yo diga al final del servicio, los hermanos que vamos a presentar, le vamos a dar 1 minuto a cada uno, 1 o 2 minutos para que se presenten y se ponga al servicio de la iglesia. ¿Ven? Lucas capítulo 10, 20 dice así, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Dice la palabra del Señor y esta prédica se titula Los pecados que desagradan a Dios. Diga, los pecados que desagradan a Dios. La iglesia está llamada a vivir una vida en santidad. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2 dice, esta carta va dirigida a la iglesia de Corintios, a los llamados a ser santos. Por lo tanto, la iglesia evangélica tiene un llamamiento a ser santo, diga ser santo. Y la palabra santidad significa apartado del pecado. Eso es lo que significa santo. La gente cree que un santo es uno que está pegado a una pared, una imagen pegada. Eso no es santo, es una imagen.
La santidad tiene que ver con personas vivas que han decidido apartarse del pecado. Diga, apartarse del pecado. Eso es lo que significa santidad. Usted si es realmente santo. ¿Por qué si usted es realmente santo? Porque usted decidió apartarse del mundo. ¿Me está entendiendo? Como usted decidió apartarse de las prácticas del mundo, usted es un santo para Dios. La gente no nos ve como santos porque la gente no tiene ese conocimiento de la palabra del Señor y piensan que los santos son las imágenes que están pegadas en una pared. Ahora vamos a buscar Primera de Corintios, para que usted pueda verificar esta palabra. Primera de Corintios, Dios, ¿dónde se metió? Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Fíjense bien, vamos a aclarar esto bien para que usted tenga, cuando la gente le diga, no, que santo es las imágenes que están pegadas. No, eso no es santo, eso son imágenes. Primera de Corintios, capítulo 1, Pablo dice, verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y del hermano Sóstenes, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, santos a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, que nos está llamando santo a nosotros, porque nosotros estamos reunidos en cualquier lugar. Amén, amén. Entonces, dice, en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo le está hablando a una iglesia que está viva, de personas vivas, no le está hablando a imágenes. ¿Me está entendiendo? Así que esa religión de creer que los santos son los que están en una imagen pegado no es una enseñanza bíblica, eso es una enseñanza de hombre. Y recuerde que la enseñanza de hombre trae muerte. La palabra aquí, santos, está referido a unos hermanos vivos que vivían en Corintios. ¿Me está entendiendo? Corintios era una ciudad de Grecia. Y Pablo le dice a los santos que están en Corinto y a los que en cualquier otra parte del mundo estén reunidos como iglesia. Es decir, se refiere a nosotros. Por lo tanto, la palabra santo no se puede, el mundo lo hace así porque están en ignorancia. Pero la palabra santo no es para una imagen, no es para una imagen de yeso, de cartón, una pintura de colocarse allí. La palabra santo está destinada a los creyentes, diga a los creyentes. Realmente la Biblia llama santos a los creyentes que decidieron apartarse de las cosas del mundo. Yo decidí dejar de estar en el mundo, por lo tanto yo soy un santo de Dios. Para Dios soy un santo de Dios. Usted decidió de estar en las costumbres del mundo, usted es un santo de Dios. Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, este camino de la salvación tiene que ver con la santidad. Ahora vamos a buscar Romanos capítulo 8, verso 1 y verso 2. Romanos capítulo 8, verso 1 y verso 2. Dice así Romanos 8.1, dice, ahora pues, ninguna condenación, diga ninguna condenación, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora fíjese bien, dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Usted está en Cristo Jesús, entonces no hay condenación para ti. ¿Qué significa condenación? Castigo de Dios. No hay para ti. No hay. Diga no hay. No hay castigo. No hay castigo de que Dios te va a enfermar. No hay castigo de que Dios te va a traer ruina. No hay castigo porque dice la Biblia, ahora pues ninguna es ninguna. Diga ninguna es ninguna. Ninguna es ninguna.
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahora pone un paréntesis. Los que no andan conforme a la carne, miren bien, conforme a la carne, es decir, conforme a su propia voluntad, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es el Espíritu? La Biblia dice que mis palabras son Espíritu y son vida. Es decir, los que no andan haciendo su voluntad, sino que andan haciendo la voluntad de lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir este versículo. Ya yo no hago mi voluntad, sino que hago la voluntad de lo que me enseña la palabra de Dios. Eso. Ahora fíjense bien, porque hay dos leyes. Dice, porque la ley del Espíritu, ¿cuál es la ley del Espíritu? La palabra de Dios. La ley de la palabra de Dios, tengo esto aquí porque no tengo la Biblia, pero ahí está la Biblia. Porque la ley del Espíritu, que es la ley de la palabra de Dios, usted tiene la ley de Dios en su Biblia, en su teléfono, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué te ha librado? Dice, de la ley de mi voluntad. Es decir, el que hace la voluntad de uno anda en pecado y anda en muerte. Pero el que hace la ley de la palabra de Dios anda en vida y en vida en abundancia. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahora escucha. La Biblia, esto lo revela el Evangelio. Esto no se habla, estas dos leyes espirituales usted no la va a encontrar en el Antiguo Testamento por ninguna parte, porque esto es revelación del Evangelio. Amén. En el Antiguo Testamento la gente le iba tan mal y todas las culpas se las echaban a Dios porque no sabían que había esta ley. Y recuerden que la Biblia dice que cada vez que el pueblo pecaba, cada vez que Israel pecaba, ¿qué pasaba? La Biblia dice, Dios los entregaba en manos de los, en este caso de los enemigos de Israel. Pero en la verdad de la revelación, acuérdense que la antigüedad es una inspiración, pero la revelación es esta. Y fíjense cómo cansa, pero completito. Cada vez que Israel pecaba, venía destrucción sobre Israel. Ahora, fíjese lo que dice el Señor, que hay dos leyes, diga la ley del Espíritu, que es vida, y la ley del pecado, que es muerte. Hay dos leyes espirituales que rigen el mundo entero. Esas dos leyes son leyes espirituales que rigen al mundo entero. Dios lo estableció así. Los israelitas no sabían que habían esas leyes. Y por eso decían, Dios los entregó, Dios los entregó. No, Dios no los entregó, sino que ellos caminaban en la ley del pecado y se activaba la ley del pecado. Pero cuando caminaban en la ley de Dios, se activaba la ley de vida en ellos. ¿Me está entendiendo? Esto es muy importante. Porque la gente dice que somos cristianos, yo soy cristiano de boca. Si yo digo que soy cristiano de boca, pero ando vagabundeando y pecando, yo activo la ley del pecado sobre mi vida y en lo que viene a mi vida es muerte, dice la palabra. Así diga que yo sea cristiano. ¿Me está entendiendo? El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, era el pueblo llamado de Dios, pero cuando ellos se apartaban de la palabra de Dios, ellos activaban una ley espiritual que se llama la ley del pecado. ¿Y qué pasaba con Israel? Inmediatamente venía la destrucción. Y ellos no sabían que se activaban estas leyes espirituales. Una ley, escuche, una ley es algo que se cumple, creamos o no creamos. Por ejemplo, está la ley de la gravedad. Escuche, una ley, la ley de la gravedad. Porque usted sea evangélico o porque yo soy el pastor, voy a desafiar la ley de la gravedad. Si yo desafío la ley de la gravedad, así sea un pastor, así sea evangélico, así sea un hijo de Dios, me voy a llevar mi buen trancazo si me tiro de un quinto piso. ¿Me está entendiendo? Porque es una ley que Dios estableció así y que rige para evangélicos, para santos y para no santos. Rige para todo el mundo. Si usted, como el Señor no fue tonto, el Señor dijo, cuando Satanás le dijo, lánzate de aquí que vendrán los ángeles, y el Señor dijo, no, yo no voy a desafiar esa ley la puso mi Dios, si yo me lanzo allá me mato. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque es una ley que Dios estableció, una ley natural que Dios estableció en la tierra y que se cumple para creyentes y no creyentes. Si un mundano se mete en el quinto piso y se lanza, se mata.
porque violó la ley de la gravedad, ¿verdad? Si un cristiano se va para un quinto piso y se lanza, porque que los ángeles lo van a sostener, si se lanza, viola esa ley y se mata. ¿Me está entendiendo? Porque diga, está violando una ley. Se cumple, así usted diga, yo no creo en esa ley. Yo no creo. Me voy al quinto piso y me voy a lanzar del quinto. No, porque yo no creo. Y se tira, ¿qué le va a pasar así no crea? Se va a matar. Porque las leyes se cumplen, creas o no creas. ¿Me está entendiendo? Entonces, la Biblia dice que hay unas leyes espirituales que rigen al mundo también. Para el mundo y para nosotros. Y si nosotros las violamos, vamos a traer consecuencias. Hay dos leyes. El mundo, porque está como está destruido, porque ha violado la ley de Dios. ¿Y qué pasa? Dice que ha hecho pecado. Entonces en el mundo se activa la ley del pecado. ¿Y cuál es la ley del pecado que dice ahí? Dice muerte. Y esa palabra muerte no solamente significa muerte de infierno, que claro que también es muerte de infierno. Esa palabra muerte significa enfermedades, ruinas, destrucción, asesinatos, adulterios, todo lo que tiene al mundo patas para arriba. ¿Por qué el mundo está patas para arriba? Porque están caminando en la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿será que Dios los metió allí? No, Dios no los metió allí. El mundo decidió meterse en la ley del pecado y de la muerte. ¿Me está entendiendo? Esto es muy importante. Y todo cristiano, que aunque diga que es cristiano, aunque ande con una Biblia más grande que el brazo, y ande por allí tirando versículos bíblicos, pero ande en adulterio, ande en fornicación, ande haciendo desastre, ande haciendo locura, esa persona está activando la ley del pecado y lo que va a venir para esa vida es muerte y destrucción. Así diga, yo soy evangélico. ¿O no lo dice la Biblia que el pueblo de Dios era el pueblo escogido de Dios y cada vez que ellos se apartaban, ¿qué les pasaba? ¿Qué les pasaba? Venía destrucción sobre el pueblo de Israel. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Entonces, dice que los que no andan conforme, los que andan conforme a la carne, activan la ley del pecado y de la muerte, pero los que andan conforme a la palabra de Dios activan la ley del Espíritu, que es vida en Cristo. ¿Y cuál es la ley del Espíritu en vida? ¿La vida qué es? Sanidad, porque la sanidad es la vida, ¿verdad? La salud. Es decir, que cuando tú andas haciendo la voluntad de la palabra de Dios, es algo que no puedes evitar, es una ley, se cumple porque se cumple. De que tiene que venir la sanidad, tiene que venir la sanidad. Si andas caminando en la palabra del Señor, tu destino es sanidad, tu destino es prosperidad, tu destino es vida, tu destino es bendición. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Porque estés pasando un momento de dificultad, esa no es tu final. Porque ciertamente la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero por qué tendremos aflicción? Porque está Satanás en este mundo. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, aunque tengas tu aflicción, aunque tengas hoy en día alguna aflicción que quizás quieres conseguir la sanidad plena, espérala, sigue caminando en el Señor, que esa sanidad tiene que hacerse presente en tu vida. Amén. Y es por esto que estoy hablando un poco, esta apenas fue la introducción. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Yo no lo voy a tener mucho tiempo. 9:42. Vamos a ver si en 20 minutos me da tiempo. ¿Y por qué estoy empezando así? Porque vamos a hablar de unos pecados que traen catástrofes a las vidas de los seres humanos. Son catastróficos. Mire, la gente dice, no todos los pecados para Dios son iguales. Ciertamente un pecado son para Dios iguales en este sentido, que son pecados. Es violar la ley de Dios. Pero ciertamente no todos los pecados tienen el mismo peso. Hay pecados más fuertes que otros en la presencia de Dios. Y vamos a buscar, Juan, por favor, vamos a buscar Primera de Juan. Vamos a buscar Primera de Juan.
Y ahora sí voy a entrar a tema. Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17. Dice así: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, es decir, un pecado no digno de muerte, de castigo terrible. La muerte ya era el castigo final. Eso significa que hay un nivel de pecados, que hay unos que todos son pecados, pero hay unos niveles que algunos se pagan menos, otros pagan más, otros pagan más, y otros son pecados de muerte que no se pagan con muerte. Dice así: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, que no sean pecados graves, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Dice, hay pecado de muerte, el cual yo no digo que se pida. Verso 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Es decir, que ahí dice que hay pecados que a Dios le desagradan. Todos los pecados le desagradan a Dios, pero hay unos pecados en específico que la Biblia dice pecado de muerte, que son los que más desagradan a Dios y son los que tenemos que tener mucho cuidado en no cometerlos. ¿Me están entendiendo? Porque así seamos cuerpo de Cristo, así seamos hijos de Dios y cometemos estos pecados que vamos a aprender ahorita, o que vamos a repasar, porque ya lo hemos dicho aquí, entonces viene destrucción a nuestras vidas sin remedio. A menos que nos arrepintamos. Dice la Biblia, el que se arrepiente se aparta, pero la consecuencia del pecado sigue y hay que afrontarla. ¿Me está entendiendo? Entonces, vamos a Levítico capítulo 20, verso 1. Levítico, vamos a ver cuáles serán esos pecados que el apóstol dice, pecados terribles que para Dios es una abominación. Yo les quiero a ustedes ilustrarlo como Dios me lo ilustró a mí, lo que es el pecado. Me lo ilustró, no me lo ilustró con un ejemplo, sino con una vivencia que tuve. Yo le pregunté al Señor, Señor, muéstrame qué es el pecado. Porque ciertamente pecado es desobedecer la palabra de Dios. Eso es pecado. La gente dice desobedecer, no pegar al blanco. Y yo oía puras prédicas, pecado es no dar en el blanco. Pero en verdad no lo asimilaba. Y le pregunté a Dios, Señor, muéstrame qué es el pecado. Y bueno, y pasaron algunos días. En una oportunidad yo fui a atravesar un terreno, un lote grande montado, que era para llegar a la iglesia. Pasábamos ese terreno que estaba por un hospital, porque si no me metía por ahí, tenía que dar un vueltón así, tenía que caminar más, y usted sabe que Maracaibo es caliente. Entonces uno se metía por ese terreno que tenían montado, pero ya la gente de tanto pasar había hecho un caminito, ¿no? Un caminito que ya uno pasaba. Entonces, un día que yo voy atravesando ese lote de grande de terreno, hermano, veo como a unos 2-3 metros, me paro un perro muerto, inflado, con gusanos, con moscas, hediondo. Mire, que yo vine, Dios mío, agarré, ya no me daba tiempo, sino que volteé así, agarré aire y salí corriendo. Y le pasé por un lado a ese perro podrido, sin respirar. A lo que logré llegar al otro lado de la carretera, que pasé el monte. ¡Ah! Y escupiendo. ¡Ah! Dios mío. Uy, la gente, yo peleando en mi pensamiento, esta gente, ¿cómo es posible que van a tirarse? Porque no quiere ser, sino en el paso de la gente. ¡Ah! Y yo en mi mente peleando con la gente de China. Y cuando en eso viene la revelación, me dice, así es el pecado para mí. No lo soporto, es una pudredumbre. Donde hay pecado, así como tú no puedes estar cerca de ese animal fétido, cuando la gente peca, yo no puedo estar cerca de las personas que pecan, porque son podredumbres, por eso la Biblia dice abominación. Mire, esto es importante. Cuando nosotros andamos pecando, se va la presencia, y si se va la presencia de Dios, dígame usted qué presencia viene. Porque no es que se quede usted solo sin presencia. Hay dos leyes, o presencia de Dios o presencia del diablo. Si no está la presencia de Dios, ¿qué presencia va a ocupar la de Dios? Diga la presencia de Satanás. ¿Y qué pasa cuando hay presencia del diablo? Destrucción y muerte y enfermedad.
¿Me está entendiendo? Entonces, yo dije, oye, así el asunto es el pecado para usted, me voy a consagrar más. Y me consagré más. Cada vez me busqué más al Señor, porque dije, si así es el asunto del pecado para Dios, ni modo, hay que consagrarse más porque yo quiero que Dios esté a mi alrededor. Entonces, vamos a ver unos pecaditos que dice Juan, que son pecados dignos de muerte, que él dice, a los que hacen estas cosas, yo digo, dijo el apóstol, en este caso fue una opinión del apóstol, dijo, yo digo, no debería de orarse por esa persona. Pero vamos a ver si ese yo digo de él está conforme a la Escritura, porque vamos a ver de dónde sacó esa cosa del pecado de muerte. Dice en Levíticos 21, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, ¿quién habló? Por lo tanto, si habló Jehová, es palabra de Jehová. Ahí no hay pataleo, aunque esté en el Antiguo Testamento, pero eso es ya palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso tenemos que identificar cuándo es una opinión del autor y cuando realmente es palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? En este caso, no hay para dónde coger. Dice, habló a Jehová a Moisés diciendo, allí no hay que buscar qué autor, ahí no hay que buscar nada, ahí Jehová habló. Y si Jehová habló, dice, mis palabras nunca van a pasar de moda. Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, esta palabra que vamos a leer ahorita, nunca ha pasado, no va a pasar y siempre estará vigente. Estos pecados que vamos a leer son malolientes delante de la presencia de Dios. Ahora vamos al verso 6. Vamos al verso 6. Para ir adelantando porque dice, y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Está diciendo que toda persona que vaya a los brujos se constituye en un pecado de muerte para Dios. Los hermanos santos de aquí, no se les ocurra, bajo ninguna, así esté pasando el problema más problemón, no se les ocurra visitar un brujo. No se les ocurra visitar a uno, ahora le dicen un nombre más, les dice un nombre más suave. ¿Cómo que yo oí una de la ciudad? No, esos no son brujos, esos son, ay, ya se me olvidó el nombre. Esos son curiosos. Ay, mira cómo se disfrazan. No son brujos, sino curiosos. Mira, hermano, curioso y brujo es lo mismo. Ahora la Biblia dice que uno de los pecados más aborrecibles, abominables, hediondos y putrefactos delante de Dios, que el apóstol lo considera y la Biblia lo llama pecados de muerte, es visitar los brujos. Hermano, se los digo de verdad en el corazón, así esté pasando lo que usted esté pasando, no se les ocurra ir para un bicho de eso, porque la maldición del diablo inmediatamente se activa en la vida de esa persona. Y lo que viene es ruina, enfermedad, hambre y destrucción. Bajo ninguna circunstancia, por ahí una... Digo que hay hermanos, yo no sé qué, yo no creo que por eso es que ahí dice el apóstol, yo no digo que se ore por ese hermano, porque el que haga eso no es ningún hermano. Por ahí una hermana le dijo a otra hermana que tenía un hermanito loco, escuche bien, el hermanito es loco, y lo han llevado para que pastores le han ayunado, le han hecho de todo. Yo le dije, no hombre chico, ese es un sinvergüenza, llévelo para allá, para el manicomio, para que le den 2 palos y se acomoda. Lo han llevado para todas partes y nada, y no han podido volverlo normal. Y una hermana le dice a la hermana que tiene el hermanito loco, mija, llévalo para las montañas de Sorte, allá te lo ponen como nuevo. ¿Sabe que las montañas de Sorte es una montaña de brujería en Venezuela? Una hermana mandando a otra hermana evangélica a llevar a su hermanito a un brujo. Imagine qué abominación.
esa mujer está podrida delante de Dios. Podrida. Y la destrucción, si no se arrepiente, y ojalá que la otra hermana no se vaya a meter a loca a hacer eso, la destrucción para esa persona va a ser inminente, inminente, no va a haber forma. ¿Por qué? Porque es un pecado de abominación delante de Dios. Entonces usted tiene que aconsejar tanto a su familia, no mami, que voy para que un curioso, papi, no vayas allá, porque es que la Biblia dice que eso es un pecado mortal, terrible delante de Dios, y si tú haces eso, entonces vas a activar la ley del pecado y de la muerte en tu vida, muerte en tus finanzas, muerte en tu matrimonio, muerte en tus hijos, muerte en tu salud. ¿Me está entendiendo? Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Por ningún motivo usted se deja arrastrar, y usted dé consejo a sus familiares, a los vecinos que ustedes puedan, que los vecinos, háblenles, porque es que mire, esta ley es para todo el mundo. Si el que no es creyente va a los brujos, activa esa ley del pecado en su vida. Entonces usted, como tiene amor, tiene que hablarles de esto. ¿Me está entendiendo? Vamos al verso 8. Al verso, vamos, ¿quién dijo? Bueno, yo estoy llamando. Vamos a la Biblia. Levítico capítulo 20. Estamos en el verso 6, ¿verdad? Yo estoy buscando Biblia y tengo la Biblia aquí. Dice el verso 7, santificaos pues y sed santos, diga, sed santos. ¿A quién le está hablando eso? Dios. ¿A una imagen pegada a la pared? No, se lo está hablando a personas vivas. ¿Me está entendiendo? El Señor le dice, sed santos porque yo soy santo. Eso Dios no está loco de hablarle a una imagen pegada a la pared, ni a una cruz pegada a la pared. Eso no es así. ¿Me está entendiendo? Dios le está diciendo a gente viva, santificaos, ¿cómo es que le dice? Santificaos pues y sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Esto no está dicho para una imagen, para una cruz, para un palo de madera, no, esto está dicho a gente, personas vivas. Dios demanda que el ser humano se santifique. La palabra santificarse significa apartarse del pecado. Verso 8 dice, y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová os santifico. Cuando guardamos los estatutos, es decir, cuando cumplimos la palabra de Dios, dice entonces Jehová nos santifica. Ahora dice, todo hombre, mira otro pecado, pudredumbre de muerte que a Dios le desagrada. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. No se le ocurra a usted maldecir a su padre. Y la palabra maldecir no solamente maldito, no. Hablar mal de su padre. Hay una mala cosa aquí que la gente le gusta hablar mal de los padres. No solamente aquí, en el mundo entero. No, mi papá es esto, mi mamá es esto, y hablan mal de los padres. La Biblia dice, en este versículo 9, dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Bajo ninguna circunstancia, así su mamá se porte mal, así su papá se porte mal, usted no puede ofender a su mamá o a su papá con una palabra que vaya a herir la vida de esa persona. ¿Me está entendiendo? Y hay que enseñarle a los hijos, ¿por qué hay tanta pobreza en los hijos? Porque los padres no han enseñado a los hijos, mira, cada palabra que tú me digas mala a mí, se te revierte a ti porque activas una ley de la maldición del pecado y entonces tu vida se vuelve una ruina. Hay que enseñarle a los hijos. ¿Por qué están los hijos arruinados? Porque no respetan a los padres. Y nosotros tenemos que enseñarlos. Porque si no se lo... Hermano, ¿usted cree? Yo no puedo estar en su casa 24 horas. Pero ¿quién está en las 24 horas? Usted diga, yo. Entonces usted es el pastor de su casa. Yo soy el pastor de ustedes, pero en su casa el pastor es usted. ¿Me está entendiendo?
En este caso, su esposo, si no es cristiano, no. Entonces usted es la pastora. ¿Me está entendiendo? Usted es la pastora. Y usted tiene que enseñar la palabra, lo critiquen o no lo critiquen. ¿Me está entendiendo? Les guste o no les guste, usted tiene que enseñar la palabra. Por ejemplo, a mí me han criticado, ¿les gusta o no les gusta? Tengo que enseñar la palabra. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pero esa es responsabilidad como pastor. Usted como padre es un pastor en su casa. Le guste al esposo, no le guste a los hijos, no le guste a nadie. Lamentablemente tengo que decirlo y tengo que volverme un disco rayado porque tengo que repetirlo para que la palabra quede sembrada. ¿Me está entendiendo? Entonces hay que enseñar a los hijos, papi, usted se reúne con su hijo. Mira, te voy a decir aquí, mira aquí dice aquí. Todo hombre que maldice, Levítico 20:9 dice, usted no se vaya a poner a pelear con los hijos, pero llámelo a capítulo. Ven acá, mijo. Es más, vamos a hacer así. Vamos a volver, los lunes vamos a hacer los servicios familiares. Este lunes arranca el servicio familiar otra vez. Escuche, este lunes, ¿qué va a hacer usted el lunes? Usted se va a reunir en su casa sin obligar a nadie. Usted va a hablar con su esposo, con sus hijos. Si el esposo no quiere, no importa. Pero usted con los que quiera reunirse, se reúne. No es que vaya a fumar un pleito, no, que el pastor me dijo que obligado a reunirlo. No, hay que ser sabio. Hágase unas galletitas, hágase un juguito. Ay, mire, yo quiero compartir con ustedes la palabra y voy a hacer un compartir. O sea, tienen que buscar la manera de... La Biblia dice ser astuto como la serpiente. Y hace un pastel o un juguito, unas galletitas. Ay, y ese día trata bonito al esposo y a los hijos, puchichichi, chacachaca. Y el asunto es para que a las 7 de la noche, el lunes, estén reunidos en su sala. Y usted, por ejemplo, se puede buscar, es más, vamos a hablar de ese. Van a buscarse Levíticos capítulo 20, verso 9. Ese, anótelo porque ese es el versículo que ustedes van a desarrollar este lunes. Yo para el otro lunes les doy otro versículo que tiene que ver con la familia. Vamos a hablar para que usted empiece a ganarse la familia para Cristo. El de este lunes va a ser Levíticos capítulo 20, verso 9. Y es esto lo que estoy hablando. Ya le estoy dando un poquito de lo que usted puede decir ese domingo, lunes, a las 7. Dice así. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. O a su padre o a su padre maldijo, su sangre será sobre él. Otro versículo que no me recuerdo el versículo, pero lo puede buscar en Google y dice, el que dice, honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Usted pone versículo en Google, honra a tu padre y madre para que, y ahí le aparece, Romanos capítulo 4. Entonces usted lo agrega a este versículo para que hable, esos dos versículos tienen relación. ¿Me está entendiendo? Ya les di la prédica del lunes. Entonces, es importante que enseñemos a los hijos a bendecir a los padres. Es importante. Mira, hermano, hay padres que no le dan un centavo, hay hijos que no le dan un centavo a los padres. No, porque tienen sus necesidades. Hermanos, la Biblia es clara. La Biblia es clara. Cuando tu hijo te da una bendición económica, activa la ley del Espíritu, que es la palabra, porque está cumpliendo un mandato del Señor que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. ¿Qué te quiere decir el Señor eso? Y cuando está hablando de honrar, está hablando de dinero. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían los fariseos perversos? Los fariseos perversos es todo para acá, todo para acá, todo para Dios, todos por van. Y el Señor le dice, con vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra del Señor. Porque ciertamente hay que traer para Dios, pero también hay que mirar por los padres. Y entonces, cuando los hijos se acostumbran a bendecir a los padres, aunque sea, miren, que papi, no tienes esto, bueno, voy a traerte media libra de arroz, cualquier cosa, pero bendiga a los padres, entonces se activa la ley espiritual que dice, entonces te va a ir bien en tus trabajos, y entonces vas a ser de larga vida en la tierra. ¿Qué significa larga vida en la tierra? Diga salud. Si usted está sano, va a vivir más años. ¿Qué te está diciendo?
Si tú honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien y vas a vivir en salud por muchos años. Ah, pero como el diablo sabe que esto, el que haga esto se activa, entonces el diablo enseña, usted se pone a ver los programas de televisión, ya el hijo se casó, se fue con su esposa, se olvidaron de los padres. Y eso es lo que quiere el diablo para que le vaya mal al hijo. ¿Me está entendiendo? Entonces es importante que le enseñe a los hijos, papi, cuando hagas un trabajito, no te lo digo por mí, porque igualito Dios me bendice, lo digo para tu bendición, para que te vaya bien. Cuando hagas un trabajito en la calle, que te ganes 20,000, te ganes 50,000, saca una bendición para bendecir a papá, o a mamá, o a los dos, para que te vuelvan a volver a contratar, para que te vuelva a ir bien, dice, para que te vaya bien. Pero si usted no le enseña eso a sus hijos, usted es la que está pecando porque no se lo enseñó. ¿Quién más se lo va a enseñar? Tiene que enseñarlo, tiene que enseñarlo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Verso 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, ahorita eso está bien que se le lleva a la mujer al vecino, al prójimo. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esa persona que anda quitando a esposos, esposas, los maridos que le andan quitando a las mujeres a los otros, ¿ustedes creen que a esa gente le va a ir bien? Eso tiene la maldición de encima. A los dos, dice a los dos, al adúltero y a la adúltera. Esos viven en maldición delante de la presencia de Dios. Y lo que viene es destrucción, enfermedad y muerte. Es decir, si usted tuvo su esposo y el esposo se le fue con otra, usted lo que más bien tiene que decirle, Dios mío, ten misericordia de ese hombre, porque ese hombre activó una ley del pecado que viene sobre ese hombre y no hay manera que se lo pueda quitar, a menos que se arrepienta y se aparte del pecado y aguante el problemón que ocasionó. Porque Dios te perdona, pero el problemón que ocasionaste, las secuelas de eso tienes que afrontar. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuidado que el adúltero, el adúltero, anda por ahí como... No, esos llevan su pago. Vamos al verso 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, con la madrastra, ¿no? La madrastra en este caso, cualquiera que yaciere o que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre, ya la pastora está por aquí, ya voy a terminar, su sangre será sobre ellos, abominación, que venga un hijo y le quite la madrastra, ¿no? Abominación delante de Dios. Vamos a seguir adelante. Verso 13, verso 12, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre sobre ellos. El suegro con la nuera, o la nuera con el suegro, eso es abominación delante de Dios. ¿Me estás entendiendo? Verso 13, si alguno se ayuntare, ayuntar es juntarse, ya ustedes saben que, ¿no? Estamos en horario familiar. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, eso es lo que llaman bisexuales. Varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Eso es lo que llaman bisexuales. Hay hombres que están con hombres, así pueden estar con hombres como pueden estar con mujeres. Eso es un pecado abominable delante de Dios. Tanto también, ahí entra también el homosexualismo, ¿no? Hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Usted cree que esa gente va a vivir la vida tranquila? Esos viven con una vida de maldición. Y por eso es que se les pega esas enfermedades del SIDA que son incurables. Porque tienen una vida de maldición. Están bajo maldición. ¿Me están entendiendo? Usted tiene que enseñarle a los hijos, varón es varón y hembra es hembra. Vamos pues. O quieres que te agarre, o activas esta ley que es la ley de la muerte, la ley de la enfermedad, del pecado, de la destrucción. Hay que... Mano, porque si usted deja que los hijos estén con las redes sociales y con lo que dice la televisión, no, la televisión le dice lo malo bueno. La televisión dice, deja a su niño ser como quiere. Si es hombre y quiere ser mujer, déjalo ser mujer. En Venezuela había un artista
que el hijo desde chiquito le dijo, mami, quiero ser mujer. Y la muy vagabunda vino y lo operó y lo puso mujer. ¿Usted cree eso? Lo llevó a la maldición, a la destrucción, a la ruina. ¿Quién va a enseñar eso en tu casa? Los medios de comunicación, no tú, diga yo. Pero tienes que leer la palabra, porque si no lees la palabra, ¿cuándo te vas a enterar de esto? Si tú en verdad quieres a tus hijos, que tus hijos no vayan a caer en maldición, tienes tú en tu casa que enseñar estas cosas. Hay que enseñarlas. Hay que enseñarlas. Dígale a su vecino, hay que enseñarlas. Verso 14. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemaron con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros. Hay hombrecitos y hay mujercitas que tanto... yo conocí un caso así, que un hombre que tenía a la esposa, pero también se ayuntaba con la mamá de la esposa. Eso es lo que dice ahí. Eso es vileza, eso es destrucción. Y sé que la vida de ese señor es destruida, porque lo conozco. La vida que lleva ese señor que yo conozco que hizo eso está destruida, la familia destruida, los hijos destruidos, la finanza destruida, están desmembrados, están en caos, porque están bajo maldición. Tiene que enseñarle eso a los hijos. Dice el verso 15, cualquiera que tuviera cúpula, ya usted sabe, con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Esos vagabundos que andan atrás del perro o la perra, eso es un pecado mortal delante de Dios. Hay que enseñarle a los hijos, epa, porque es que los chiquiticos, yo recuerdo que en Chinú había yo sí veía un poco peladito atrás de un perro, una perra. Había como 4 o 5. Ajá, de los burros, sí. Pero una cosa que yo vi con mis ojos en Chinú, unos peladitos, como 5 peladitos, y la perra para allá y los cuando viene la pastora él los ve teniendo su cuestión con la perrita. Niños de 8 años, de 5 años, de 7, desde pequeños andando en la maldición. Hay que enseñarle a los hijos eso. ¿Me está entendiendo? Hay que enseñarle, papá, si usted se hace eso, se mete bajo maldición y la destrucción, la muerte, la enfermedad, les va a seguir. Bueno, sí, pero es necesario hablar esto, hermano, porque yo no puedo ir a su casa a predicar esto. Esto tiene que predicarlo usted. Usted tiene que enseñarle eso a los hijos. Epa, caballero, nada de eso. Muchachito que te venga a proponer eso, vaya, bótelo, sáquelo de su casa, porque contamina a la familia. ¿Me está entendiendo? Verso 16. Si una mujer se llegara a algún animal para juntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirás indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Igual con las mujeres. Igual, nada de eso. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre, a su hermana, hija de su padre, es decir, solamente hermana por parte de padre, o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable, por lo cual serán muertos los ojos de los hijos de los pueblos, descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Está diciendo, cuando dice descubrir la desnudez, que los dos tengan relaciones, ya usted sabe cuál, los dos hermanos. Así sea, no, que solamente es hermano por parte de padre, o no, es hermano por parte de madre. Eso para Dios es pecado abominable. Y dice los dos, porque dice, que él vea la desnudez de ella y que ella vea la desnudez de él. Es decir, que haya mutuo acuerdo entre ellos dos. Eso es un pecado terrible delante de Dios. Y hay que enseñarle a los hijos de que eso no puede suceder. Seguimos adelante porque el tiempo apremia, como dice el hermano Jaime. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre el pueblo. Yo creo que esto no tiene mucho que decir, ya usted sabe, cuando las espositas están en su momento de costumbre, los espositos tenemos que esperar. ¿Me están entendiendo? Y hay que esperar, y hay que esperar.
porque esto desagrada a Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando le pone, no, ahorita no se puede. Y si se pone con mucha cómica, le busca el versículo. Mire lo que dice aquí. Espera. No hablo mal de la... Verso. La desnudez de la hermana de tu madre, la desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Es decir, irse con la tía, con el tío, ¿no? Esa es la hermana del padre, ¿no? Dice, la desnudez de la hermana de tu madre o la hermana de tu padre son los tíos. Con eso, nada que ver. Y hay que enseñar, porque como les decía, mire Luis es un peladito, pero Luis es tío de Matías, o sea que hay tíos ahorita que son jovencitos. Ay, entonces hay que enseñarles, ¿no? Con la sobrina, nada que ver, porque eso es abominación delante. Pero hay que enseñarlos. Estos no se lo van a enseñar a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación dicen que déjalos ser libres, como hay una canción que dice libre, no sé, una canción de ser libre, de hacer con lo que usted quiera. No, pero no es así. Verso 21. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Ese que le quita la esposa al hermano, o la muchacha que le quita la esposa a su hermana, eso es aberrante delante de Dios. Hay que enseñarle a los hijos, tienes que respetar a la novia de tu hermano, tienes que respetar a la novia de tu hermano. ¿Me están entendiendo? Hay que enseñarle esto a los hijos. Verso 22. Guarda pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponlos por obra, no sea que os vomite, mire lo que dice, la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en la práctica de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en ¿qué? En abominación. Abominación es eso, pudredumbre. Es algo que no se puede soportar. ¿Me está entendiendo? Hermano, yo sé que ya yo prediqué sobre este tema, pero es necesario repetirlo, volver a regar esa semilla, para que esa semilla, y de pronto más adelante que Dios me diga, vuelvo a hacerlo, vuelvo a hacer. ¿Para qué? Para que esa semilla quede en el corazón y la pongamos por obra. Amén. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ahora la pastora manda a pasar acá para presentar a los nuevos bautizados.